Ya, 7 de la tarde con 8 minutos, hablamos de política, algo conversábamos y adelantábamos al principio de esta prueba de ADN. El gobierno oficializó hoy la salida de Janet Jara del Ministerio del Trabajo para asumir la candidatura presidencial del Partido Comunista. ¿Cómo va a ser esta salida? Lo que se sabe hasta ahora es que la Moneda alista una ceremonia este martes a primera hora. O sea, mañana, y ya que fue con dardos a otros precandidatos, digo, en su mayoría parlamentarios, la exministra abrió el debate sobre el hacer campañas sin goce de sueldo, cosa que le gusta, pero le asusta. Tal cual. Diana Copa, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rafa, Paula. Sí, bueno, entre aplausos, carteles, flores también, salió la ministra del Trabajo, ahora ex ministra del Trabajo, Janet Jara, a la renuncia de su cargo en una despedida ahí en la sede de lo que fue su cartera por casi 3 años. Recordemos que ella, de hecho, hasta el momento había sido la única ministra del Trabajo del gobierno del presidente Gabriel Boric hasta el día de hoy para convertirse en la candidata presidencial del Partido Comunista. Esto luego de la decisión que tomó, de hecho, el Comité Central el día sábado. Era bastante inminente. Ella, de hecho, llegó muy temprano acá al Palacio de la Moneda, eso de las 8 de la mañana, para informar en el fondo que se iba a reunir con el presidente, que su renuncia se iba a registrar hoy. Una reunión que duró aproximadamente unos 40 minutos y posterior a eso ella se fue hasta el Ministerio del Trabajo entonces para reunirse con la gente de su gabinete, también con funcionarios, y finalmente se concretó una salida bastante emocionante. La veíamos a una Janet Jara bastante emocionada al concretar entonces esta renuncia para convertirse entonces en la candidata presidencial del PC y enfrentar las primarias del oficialismo. Pasemos a escuchar sus palabras, donde ella insiste que es una decisión que le asusta, pero que le gusta. Creo que para estar en política uno debe tener corazón y pasión, y yo tengo bastante, entonces efectivamente estoy bien emocionada y con un desafío grande por delante, que lo voy a hacer con toda la convicción que le pusimos también acá en la tarea de nuestro ministerio. Me asusta, pero me gusta. Permiso, y ahí se fue manejando su propio auto Janet Jara, ahora ex ministra del Trabajo, lógico, candidata presidencial del Partido Comunista. Lo que aún no se sabe bien, Diana, porque hoy día ella dice tenía que esperar que el presidente Gabriel Boric llegara de la India para poder presentarle la renuncia, no lo iba a hacer por WhatsApp, y así estuvo muy temprano en el Palacio de la Moneda. Pero lo que no se sabe muy bien es cómo va a ser la salida de Janet Jara del Palacio de la Moneda, o más bien del gobierno. Si va a haber una ceremonia, por ejemplo, como la que hubo cuando salió Carolina Toá del Ministerio del Interior, que en estricto rigor no fue un cambio de gabinete, sale Carolina Toá, entra Álvaro Elizalde, digamos, ¿no? En lo que para muchos fue una concesión que hizo el propio presidente Gabriel Boric para resaltar el trabajo de Carolina Toá y que se ajustaba bastante al diseño de la propia candidata del PPD. ¿Qué es lo que va a pasar mañana con Janet Jara? Claro, tú lo comentabas, Paula, en el fondo lo que se espera acá es que suceda algo similar, un escenario similar al que pasó con Carolina Toá, entendiendo que de hecho al presidente directamente se le han hecho críticas con si va a ser una salida similar, porque en el fondo Carolina Toá tuvo todo el escenario, tú lo decías, se hizo un cambio de gabinete solo para ella, sale Carolina Toá, entra Álvaro Elizalde como ministro del Interior, y al final toda una salida en el fondo de agradecimiento al trabajo de Carolina Toá. Y hay que entender que de hecho la vocera de gobierno subrogante, Aysén Echeverri, hoy decía: agradecemos toda la gestión de Janet Jara por la ley 40 horas, por la reforma de pensiones, por la ley Karim y por todo el trabajo que ella hizo en el gabinete. De hecho dijo que la van a extrañar, pero que están felices en el fondo por sus nuevos desafíos, por sus nuevas aventuras. Ahora, lo que se sabe hasta el momento es que mañana va a haber una ceremonia, eso de las 8 de la mañana a primera hora del día, acá en el Palacio de la Moneda. Se desconoce hasta el momento si esta va a ser el único cambio, en el fondo, si va a asumir, en este caso, Giorgio Bocardo, por ejemplo, que es en este caso quien está como subrogante en el cargo, si va a quedar finalmente ahí de forma definitiva o si va a estar otra persona quien va a asumir este cargo. Es algo que está por verse, que va a ser claramente mañana a primera hora esta ceremonia. Entonces es lo que se ha informado hasta el momento. Pasemos a escuchar a la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverri.
La ministra Jara, exministra Jara, fue esencial en la construcción de acuerdos para una reforma de pensiones, fue esencial en avanzar en el proyecto de ley de 40 horas, fue esencial en lograr una alza histórica en el salario mínimo y sin duda la vamos a extrañar desde el gabinete, pero le deseamos toda la suerte en sus nuevas aventuras. Va a existir una ceremonia, vamos a abordar el cuándo se hace, atendida a las agendas del presidente y de los distintos ministros involucrados. Muy bien, Diana. A ver, yo escuché, lo primero que escuché respecto de esto fue a la candidata presidencial Evelyn Matei diciendo que debió haber renunciado hace rato y a gente contestándole que ella hizo campaña cuando era alcaldesa, pero también están el caso de Kaiser, al cual apuntó la ministra Janet Jara, y un tal Alberto Undurraga de la DC y un Gonzalo Winter del Frente Amplio. Y otro tal Vlado Mirosevic. Claro. Precandidato. Y otro tal Jaime Mulet. Es cierto, me había olvidado de él. No, mira la lista larga de gente que hay postulando sin haber renunciado a su cargo. Sí, de hecho, bueno, es una lista que en el fondo abre hoy Janet Jara. Recordemos, echémonos un poco para atrás, en el fondo durante el fin de semana hubo varias críticas por parte de José Antonio Kast, por parte de Evelyn Matei, que recordemos una Evelyn Matei que hace varios años atrás también se repite del fondo del escenario porque ella también fue ministra del Trabajo, renuncia a Pablo Longueira y ella en el fondo se convierte en la candidata presidencial de la oposición en ese momento de la UDI. Y es ahí cuando ella renuncia a su cargo de ministra del Trabajo un par de días después. Se repite en el fondo en el escenario, pero ella de todas maneras fue crítica con Janet Jara, insistiéndole que en el fondo debía renunciar cuanto antes. Lo mismo Johannes Kaiser, que en el fondo ya venían criticándola desde hace semanas por el despliegue que tuvo la ministra Janet Jara, la ahora exministra, en el fondo por la implementación de la reforma de pensiones para informar a la ciudadanía. Estuvo en Copiapó, estuvo en Concepción también. Entonces, desde ahí que parten las críticas y hay que entender que durante este fin de semana entonces se registraron esas, en fondo directamente hacia Janet Jara por su ahora asumir como candidata. Hay que entender que también ella lo que dice hoy en la mañana a las afueras del Palacio de la Moneda es que hay gente que está en cargos públicos que también en el fondo está haciendo campaña. Y lo que explica en este caso Johannes Kaiser es que la diferencia es que el cargo de diputado es un cargo de elección popular y también que no se puede renunciar. Y a lo que apunta en este caso Alberto Undurraga, quien también es diputado y candidato de la Democracia Cristiana, es de, si en el caso de que no se puedan asistir a ciertas jornadas de trabajo parlamentario, excusarse en el fondo bajo el goce sin sueldo. Que hay una diferencia esencial entre un ministro y un parlamentario. Uno, el parlamentario es elegido por la gente y es elegido por todo un periodo. No tiene la posibilidad de renunciar. El ministro es designado por el presidente de la República y puede manejar muchos miles de millones de dólares de presupuesto. Cuando uno no va por razones de la candidatura, lo que corresponde es pedir permiso sin goce de sueldo. Eso es lo que he estado haciendo, espero que todos lo hagan. Bueno, vamos a estar del todo atentos en el fondo entonces a lo que pase mañana, a eso de las 8 de la mañana, primera hora, en este cambio de gabinete, si va a ser solo en el fondo el cambio que va a hacerse, en este caso con la ahora ex ministra del Trabajo Janet Jara, si va a asumir Giorgio Bocardo, en este caso quien está en la subrogancia en este momento, o también otros nombres, como también suena en este caso Marcos Barraza. Vamos a estar del todo atentos a eso, una Janet Jara que se suma a la lista de los candidatos del oficialismo que van a ir directamente hacia una primaria, como es Gonzalo Winter, como es también Carolina Toá y ahora Janet Jara. Otro de los datos donde vamos a estar atentos, Diana, el último dato es queremos saber dónde se va a celebrar tu cumpleaños. ¿Dónde es la celebración? No nos va a decir. Familiar. Un abrazo, familiar. Diana. Feliz Felicidades, Diana. Cuídate. Feliz día. Muchas gracias. Chao, chao.